la regla de las 10.000 horas, y aprovecho para que nos preguntemos cuántas horas venimos acumulando en nuestra labor de dibujantes y de pintores. Les voy a leer una página del libro Todo es posible, desafiando imposibles con confianza total. Es el libro de Verónica Andrés y Florencia Andrés. Verónica de Andrés y Florencia de Andrés, madre e hija, y dice así: ¿qué es la regla de las 10.000 horas? En su libro Outliers, Malcolm Gladwell cita la investigación llevada a cabo por el psicólogo Anders Ericsson en la Academia de Música de Berlín. Dividieron a los alumnos de violín en 3 grupos. En el primero estaban las estrellas que tenían el potencial de convertirse en solistas de prestigio mundial. En el segundo grupo estaban los violinistas considerados simplemente buenos. Y en el tercer grupo, quienes no tenían posibilidades de convertirse en violinistas profesionales. A todos ellos se les hizo la misma pregunta. Desde que empezaste a tocar el violín, ¿cuántas horas llevas practicando? Todos los violinistas de los 3 grupos habían empezado a tocar a la misma edad, alrededor de los 5 años. En los primeros años todos practicaron aproximadamente la misma cantidad de horas, 2 o 3 por semana, pero a los 8 años se empezaron a producir algunas diferencias notorias. Los alumnos que empezaban a destacarse de los demás recibían muchas más horas de exposición al violín que el resto, 6 horas por semana a los 9 años, 8 horas por semana a los 12, 16 horas por semana a los 14 y cada vez más hasta llegar a las 30 horas semanales, a la edad de 20 años. De hecho, todos los violinistas estrella habían tenido más de 10.000 horas de práctica. Por contraste, los alumnos simplemente buenos habían tenido menos de 8.000 horas y los del tercer grupo, aquellos que no podían aspirar a ser violinistas profesionales, habían tenido menos de 4.000 horas de práctica. Lo más impresionante del estudio de Ericsson es que no pudieron encontrar a ningún talento innato que llegara rápido y fácil a ser un violinista de primer nivel si practicaba la mitad del tiempo que sus colegas. Tampoco encontraron violinistas toscos que practicaran miles de horas y que no pudieran mejorar notablemente sus habilidades. Sus descubrimientos mostraron que una vez que un músico tenía la habilidad suficiente como para ingresar a una academia de música, lo que hacía que se destacara del resto era la cantidad de horas que pasaba practicando y esforzándose. Y esta misma investigación luego se extendió a muchos otros ámbitos, con iguales resultados y la misma y contundente conclusión. Es así de simple. Los que más se destacan del resto no solo se esfuerzan más que los demás, se esfuerzan mucho, mucho, mucho más, afirma Gladwell. ¿Por qué 10.000 horas? Son muchos los especialistas de diferentes campos que acuerdan en que 10.000 horas de dedicación parece ser el número mágico para lograr un verdadero expertise en algo. El neurólogo Daniel Levitin asegura: el descubrimiento de todas las investigaciones es que se requieren 10.000 horas de práctica para adquirir un nivel de maestría en cualquier campo. Compositores, basquetbolistas, escritores, pianistas, criminales, jugadores de ajedrez. Claro que esto no explica por qué algunas personas obtienen más de esas 10.000 horas que otros. Pero no se ha encontrado un caso en el que alguien que tenga un verdadero world class expertise en menos tiempo. En alguien que tenga un verdadero expertise en menos tiempo. Aparentemente al cerebro le toma ese tiempo asimilar todo lo que necesita saber para adquirir verdadera maestría en
algo. No se ha encontrado un caso en el que alguien tenga un verdadero expertise en menos tiempo. Al cerebro le toma ese tiempo asimilar todo lo que necesita saber para adquirir verdadera maestría en algo. Lo releo porque me parece la frase más importante. Sigue, luego habla de Mozart y de que como muy jovencito ya había adquirido las 10.000 horas. Y luego habla de los Beatles y Bill Gates. Y en el caso de los Beatles habla de la cantidad de horas que tenían que ensayar y practicar y que en su primer concierto ya más grande ya habían recontra excedido estas 10.000 horas. Muy interesante, me quedaba pendiente contarles esto de las 10.000 horas. Lo pueden encontrar en este libro de Todo es Posible, de Verónica Andrés y Florencia Andrés. La regla de las 10.000 horas. Y esto es una invitación para que cada uno de nosotros nos preguntemos o hagamos un cálculo real, un cálculo más o menos real de por dónde andan nuestras horas de práctica. Personalmente, me arriesgo a decir que no es solo la cantidad de horas, aunque es bien importante, sino también los conceptos que están detrás de esas horas, porque también pienso en actores que actúan hace muchos años y quizás no son tan maravillosos y vienen acumulando muchas horas, pero repiten también los mismos conceptos, ¿no? Con una buena conceptualización y 10.000 horas de práctica, me arriesgo a decir que, bueno, como dice este estudio que acabo de leer y comentarles, es cuestión de acumular horas también, ¿no? O es muy importante, vamos a decir, acumular horas de práctica en nuestro trabajo como pintores y como dibujantes.